Mi historia con el Vedanta, entonces. Todos tenemos distintas naturalezas, distintas habilidades y distintos desafíos, u oportunidades de crecimiento, también le pudiéramos decir. Dentro de la cosmovisión védica hay un concepto súper lindo, una idea súper linda, que es Swabhava y Swadharma. Swabhava es tu propia naturaleza y Swadharma, el deber de pulir esa naturaleza y entregarla a los demás. Por ejemplo, si tú eres músico o tienes habilidades musicales, tu deber es pulir esas habilidades y entregarlas. Y así con todo tipo de habilidad que uno pudiera tener. Entonces, digo eso para encauzar esta narración, que todos tenemos naturalezas distintas. Mi naturaleza siempre ha sido introspectiva, pudiéramos decir, un poco distante. Por eso es interesante, considero, compartir mi encuentro con el Vedanta. Porque yo siempre, nuestra naturaleza siempre vio la sociedad o la realidad material no como la realidad última. Siempre había algo que me indicaba o que me hacía sentir profundamente que esto no era la realidad total, que había algo más, como seguramente te pasa a ti o a muchos otros. Y entonces, cuando me encontré con el Vedanta, fue un alivio muy grande, porque el modo como yo entendía la realidad no era único, no era extraño, sino que había toda una tradición que veía la realidad de la misma manera. Entonces yo cuando me encontré con el Vedanta, principalmente o específicamente el Advaita Vedanta, fue un muy, muy gran alivio. Eso fue después de yo terminar mi instrucción formal en la universidad. Yo estudié literatura y lingüística en la universidad. El año siguiente de terminar eso me dediqué a leer distintas tradiciones. Budismo, taoísmo, sufismo, antroposofía, metafísica occidental y llegué a la cosmovisión védica. Pero no fue sino hasta revisar unos textos de Ramana Maharishi que sentí el total encuentro. Fue muy, muy, muy grande, muy aliviador. Muy, muy aliviador. Porque ya no estaba solo, digamos, sino que mi manera de entender la vida era una visión antigua, una visión profunda. Entonces fue un muy gran alivio. De hecho recuerdo que un día me estaba bañando, estaba tomando una ducha y posteriormente haber encontrado los textos de Ramana y en un momento simplemente me relajé, pero me relajé profundamente, como que todo mi cuerpo se relajó y simplemente sentía el agüita correr sobre mi cuerpo. Y, y de ahí en adelante todo se ha dado con una familiar naturalidad. Posteriormente estudié Ayurveda y he dedicado muchos años de estudio a la Ayurveda. Pero yo entré a la cosmovisión védica desde la Advaita Vedanta, desde la creme de la creme, desde, digamos, el pensamiento más abstracto. Entonces, luego, situarme o conocer o trabajar con la Ayurveda fue muy sencillo, porque la Ayurveda es súper material. La Ayurveda es la ciencia o el conocimiento de cómo interactúan las distintas densidades entre sí. Y el Vedanta es el conocimiento del espíritu, cómo el espíritu se manifiesta en la materia. Ayurveda es ya esta manifestación material, cómo se relacionan entre sí todos estos distintos niveles de manifestación material. Por eso consideraba útil quizás compartir mi historia de encuentro con el Vedanta, porque uno debe aceptar que uno tiene una particular naturaleza, una particular manera de ser. Y a veces en la sociedad se trata de castrar ciertos cauces, condicionar ciertos sentires en pos
de una caja social, de un sistema, de un aparato burocrático o de una rigidez del vivir. Y por eso considera, nuevamente lo repito, útil compartir mi encuentro con el Vedanta, porque el Vedanta es un muy buen camino para dialogar con aquello que siempre está ahí. La materia existe, pero existe en algo. ¿Qué es ese algo donde todo existe? ¿Qué es aquello que me permite a mí conocer, sentir la vida, respirar? Eso es el espíritu, o la conciencia, o el absoluto, como uno lo quiera llamar, pero algo que está siempre ahí, independiente de los cambios que ocurren en ese escenario. Por ejemplo, ahora estoy sobre este pasto, y este pasto está en una particular región, digamos, dentro de un particular continente, el continente dentro del planeta, el planeta dentro de un sistema de galaxia, y así. Pero todo existe en un espacio que es anterior y que permite la existencia de todas estas entidades materiales. El Vedanta plantea que tú, que yo, soy esa esencia última. Simplemente se vive en una particular modulación material, en este caso modalidad humana, y el universo, la existencia se experimenta a sí misma, se busca expresar a sí misma y finalmente se busca conocer a sí misma a través de todas las posibles manifestaciones materiales. El Vedanta provee una explicación lógica, una instrucción sistemática para llegar a ese conocimiento, a ese relajo, a ese refugio, en el cual yo nunca olvido que soy totalidad, que la muerte es solo del cuerpo, de la materia, de la mente, pero que la existencia es siempre presente. Esa era la intención de grabar esto. Eso pues, si es que te interesa más el Vedanta, te invito a tomar clases personales, uno a uno, una instrucción sistemática, vamos revisando los textos verso a verso, para, para encontrar ese refugio, esa convicción en un mundo de constantes incertidumbres, en el mundo interno, donde la mente es a veces una loca, un circo. Es bueno tener un refugio, es bueno tener un, un descanso último, donde todo encuentra una coherencia. Y esa es mi historia con el Vedanta, pues. Que estés muy bien.